Me llamo Nancy, tengo 35 años, soy casada, tengo 2 nenitas, una se llama Melanie y tiene 10 años, y la otra es Abigail que tiene 7 años. Con mi hija la mayor, desde que inició su vida estudiantil no tuve ningún problema, aprendió tan rápido todo que pensé que Abby sería igual. Pasó el tiempo y empecé a tener dificultades con Abby en segundo de básica, ya empezaron a aprender los fonemas y empezar a dictados, y pensé que era normal, que se confundían mucho las letras, pero seguí adelante. Me puse un pizarrón con stickers para motivar a mi hija a estudiar, pero cada que me ponía a repasar lectura y dictado terminaba gritando y comparándola con su hermana mayor, y fue un día que trajo el cuaderno de tareas en clases, todas las hojas escritas con rojo. No trabaja en clases. Fue cuando me molesté y la desvestí y la llevé a la ducha y le di 3 correazos supuestamente aconsejando que debe estudiar, que yo solo le pido eso y nada más, como que con lo que le castigue. A la semana siguiente igualmente no traía las tareas copiadas y le dije si no quería estudias y le saqué a la calle a que venda unos chupetes. Esa semana trabajó bien y así con tropiezos terminó el año. Y al entregarme la libreta la profesora me informaba que algo le pasa a la Abby y que le consiga un psicólogo, y en esas vacaciones lo hice consulta con un especialista y la vio así y me dijo que estaba bien, que su distracción era parte de su edad y para darme bien un diagnóstico tenía que ir como 32 sesiones y me pareció mucho tiempo aparte del costo. Así seguí y fui como unas 6 veces y no vi resultados. A poco tiempo ya empezó las clases y Abby estaba en tercero de básica y empecé a tener dificultades, que no trabaja en clases y que se distrae fácilmente en el diario escolar. No entendía lo que escribía y me tocaba llamar a un compañero para que me dictara las tareas y a veces hasta la materia, y como que no me gustaba eso de estar llamando. Hubo una calamidad doméstica y fue en época de exámenes finales del primer quimestre y no pude estar, y en 100% como siempre solía estar. Cuando me enviaron los exámenes, el más alto de sus calificaciones fue 6 décimos. Me desmoroné totalmente porque los demás fueron de 0 décimos y yo me puse a llorar pensando en que fallé, que no le había enseñado nada, y como en casa acostumbramos a ver la tele pero más cable, programas de otros países, ese día como nunca dejé en Ecuavisa y estaba llorando cuando en los titulares dijeron cómo reconocer si su hijo es disléxico. Y me llamó la atención y empezó el reportaje, y mientras hablaban de los rasgos me parecía que le describían a mi hija, y realmente dije si mi nena es disléxica, pero no dieron los números para poder comunicarnos con el centro. Es así que puse a llamar al canal y conseguí hablar con la señora que realizó el reportaje. Me dio los datos que necesitaba y en ese momento me comuniqué e hice una cita. Hasta que llegara el día de la cita no podía dormir. Mi angustia de pensar que es una enfermedad me tenía en zozobra, pero llegó el gran día de asistir. Tenía en mente tantas preguntas y cuando fui me recibió el especialista Santiago Fernández y me preguntó por qué pensaba que mi hija era disléxica, y yo empecé a decirle lo que le pasaba a mi hija, y bueno, él nos explicó que no era una enfermedad sino un modo distinto de aprender. Y así fue explicándome y a su vez tranquilizándome, y me hizo entender que mi hija es un ser extraordinario con métodos distintos de aprendizaje, y nos hizo una evaluación a mi esposo y a mí y después a mi hija, y al terminar me dijo que tenía que ver una película y que después de ver vayamos a tomar el taller. Lo hicimos tal cual él nos dijo, una película donde te hace valorar a todas las personas, y después de ver la peli me di cuenta de mis errores y tenía un arrepentimiento de lo mal que le traté a mi hija. En ese momento decidimos tomar el taller con mi hija y cada enseñanza del especialista a mi hija le llenaba y se emocionaba y fue cogiendo confianza en sí misma al momento de enfrentarla con su miedo, que en este caso era la lectura y escritura. Ella se fue desenvolviendo y le decía: doctor, estoy leyendo. Era hermoso ver su carita de alegría y al terminar su taller estábamos los 4, mi esposo, mis hijas y yo. El doc nos daba las últimas recomendaciones y mi hija en un acto de espontaneidad le dijo: doctor, Dios te pague por ayudarme, y corrió a darle un fuerte abrazo y me dio una ternura ver a mi hija feliz que no pude contenerme y lloré, y mi esposo también. Hoy en día está mucho mejor, no tengo que estar llamando a nadie para las tareas, copia bien la materia, hace mucho mejor los dictados, ya no tiene la confusión en las palabras al leer. Lee todavía despacio, pero yo veo mucha mejoría en su desarrollo en sus estudios, y si saber que mi hija tiene dislexia es una oportunidad para que ella cuando crezca tenga o desarrolle algún talento.